Vamos a iniciar una charla aquí en el stand de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde venimos organizando todos los fines de semana ciclos de charlas, actividades, talleres de formación, brindando toda la información necesaria para garantizar y abonar el acceso a la universidad y promover debates muy necesarios de nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a hablar de una charla que habla sobre la era digital. Se titula Mucho ruido y pocos datos, la desinformación en la sociedad digital, y nos acompañan docentes profesionales de distintas universidades, Andrea Varela de la Universidad de La Plata, Soledad Arregues de la Universidad de Lomas de Zamora y Damián Profeta de la Universidad de Avellaneda. Así que sin más preámbulo, con ustedes los dejo nomás y bueno, muchas gracias por venir, espero que disfruten esta charla. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me toca continuar un poco con el preludio antes de las exposiciones, voy a ser muy breve. En principio, contarles cómo se fue gestando este ciclo de 3 charlas. Hoy estamos haciendo la segunda. Justamente empezamos a trabajar en conjunto las universidades de La Plata, Avellaneda y Lomas de Zamora para articular diferentes acciones vinculadas a la investigación, a la extensión universitaria y por supuesto al fortalecimiento de nuestras carreras, en este caso de comunicación y periodismo. Así fue que surgió a partir de un encuentro con autoridades de la SPU esta posibilidad de construir o contribuir al espacio que tenemos en Tecnópolis. Como corresponde, quiero agradecer en nombre de las 3 instituciones a las autoridades educativas, al ministro Jaime Persic, al secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y también al jefe de gabinete de la SPU, Daniel López, por construir entre todos este espacio que creo que nos fortalece a las 3 universidades, a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras. Hoy nos toca un panel que van a integrar, como recién mencionaban, mi colega Andrea Varela, compañera de la Universidad Nacional de La Plata, decana de la Facultad de Periodismo, doctora en Comunicación, Soledad Arregues Manoso, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, licenciada en Periodismo, editora de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión y directora del equipo de Periodismo de Datos, justamente de nuestra facultad, donde es docente también investigadora, Damián Profeta, de la Universidad Nacional de Avellaneda, licenciado y magíster en Periodismo, y también docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Avellaneda a cargo de la Cátedra de Periodismo de Datos y consultor en tecnologías de la comunicación o comunicación digital. Así que va a ser una posibilidad de intercambiar experiencias, opiniones, reflexiones en torno a esta temática que nos convoca, que es la desinformación en tiempos de un mundo digital, ¿no? Y que justamente se abraza bajo el título Mucho ruido, pocos datos, ¿sí? Este es el tema sobre el que les proponemos reflexionar. La idea de un espacio público que siempre estuvo atravesado por mentiras, por falsedades, pero que en este contexto donde se imponen las tecnologías de la información y la comunicación, donde el núcleo de emisión explotó y se multiplicó exponencialmente, bueno, nos propone justamente otro tipo de reflexiones, la posibilidad de que circule la información mucho más rápido, donde se liberan las posibilidades de expresión, de visibilidad, de opiniones, de reflexiones, de informaciones, también interpelan al periodismo en tanto práctica profesional, justamente para intentar fortalecer esa práctica desde las certezas, desde el control de fuentes y
y tratando entre todas y todos de que esta práctica que tanto queremos contribuya a una mejor información, circulación de la información y al fortalecimiento de nuestras democracias. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra a nuestra primera expositora, Andrea Varela. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes por estar acá, por estar este sábado y con la alegría de volver a encontrarnos en Tecnópolis, que realmente está muy hermoso este lugar para venir a disfrutar y para encontrarnos, así que una gran alegría. A mí me gustaría empezar diciendo algo sobre la desinformación, ¿no? El título de la charla era La desinformación en la sociedad digital y me gustaría empezar diciendo cómo la desinformación, cómo cada época histórica ha tenido sus mecanismos de desinformación, ¿no? Que no es un fenómeno nuevo, que ha existido en las diferentes épocas históricas, que las derechas han tenido sus mecanismos propios de desinformación, pero que actualmente asistimos a ese proceso profundizado como nunca antes en la historia, ¿no? Hoy asistimos a un momento de una política deliberada de desinformación y de falsamiento de nuestra realidad. Decíamos que este proceso de desinformación que genera mentiras, que genera confusión, que genera eso que Nora Merlin llama la posverdad, ¿no? Ese momento de posverdad, que se logra además con este proceso de colonización de las subjetividades, ¿no? O colonizando las subjetividades o a través de la fuerza y el ejército. Son los dos procesos, ¿no es cierto?, con los cuales se puede producir este fenómeno. Bueno, Nora Merlin habla de la colonización de la subjetividad, esta subjetividad del neoliberalismo, ¿no? Y podemos ir viendo ya, no sé, lo manejo yo directamente de acá. A ver si se puede. ¿Querés que te lo manejes por acá? Sí, allá si no la ves. Allá. Bueno, allá también se puede ir viendo. Y decíamos que hay dos operaciones que van de la mano, ¿no? Por un lado, la constitución permanente de mentiras, de noticias falsas, ¿no? De la llamada fake news, donde se van creando un sistema y una realidad donde cada vez es más difícil distinguir entre qué es mentira, entre qué es verdad. Y al mismo tiempo que se produce esa plataforma de desinformación, ¿no? Al mismo tiempo que se produce esta política deliberada de falsamiento de la realidad, se va produciendo una estrategia de estigmatización, de marcamiento, de exclusión, ¿no? Lo que algunos llaman también el lawfare, ¿no? Las políticas de lawfare en nuestra región, ¿no? No solamente en nuestro país, sino en nuestra región. Estas dos operaciones van absolutamente de la mano, ¿no? Van absolutamente de la mano y los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales, como decía Gustavo, ¿no? Son el terreno abonado para que este proceso se multiplique al infinito. El primer ejemplo que yo voy a trabajar aquí es lo que tiene que ver con la campaña de vacunación que se dio en nuestro país, ¿no? La pandemia fue un escenario donde vimos que esto se puso en evidencia como nunca antes también, ¿no? El aislamiento, la necesidad de conectarnos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? La permanente conexión en esta situación de aislamiento social que vivimos el primer tiempo de la pandemia. Y en este relevamiento que realizamos desde la Facultad de Periodismo, fundamentalmente en dos medios de comunicación, La Nación y Clarín. Vimos como La Nación, por ejemplo, fue el medio que más utilizó el discurso de odio en sus categorías, ¿no? La Nación fue el medio que más utilizó el discurso de odio. Y Clarín, por su parte, fue el medio que más noticias falsas inventó, que más noticias falsas hizo sobre la campaña de vacunación, sobre Alberto, sobre el gobierno del presidente Alberto Fernández, sobre sus ministros, sobre el manejo de la pandemia y sobre el plan de vacunación, ¿no? La primera de las informaciones dice campaña de desprestigio, ¿no?, a la vacuna Sputnik, ¿no? En el primer párrafo de esta noticia se leía: buena noticia o peligro en ciernes, ¿no? Rusia se subió sola este martes al primer puesto del podio todavía vacío de los ganadores de la carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. La primera advertencia vino de la Organización Mundial de la Salud, que pidió prudencia, ¿no? Bueno, acá
vamos a ver cómo este discurso tiene una mirada claramente estereotipada, discriminatoria, ¿no? Hacia Rusia, ¿no? Hacia un país que además ha mantenido y mantiene excelentes relaciones con países de América Latina, con nuestro país, ¿no? Viendo estas noticias en retrospectiva, ¿no? Luego de que el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, ¿no? Productora de la vacuna, publicara sus resultados en la revista Lancet, vimos cómo, bueno, cómo con claridad pudimos ver el accionar tendencioso que tuvo este medio durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante muchísimos meses, ¿no? Noticias falsas sobre la gestión de la pandemia, ¿no? Los testeos, ¿no? A medida que el gobierno anunciaba la cantidad de testeos, ¿no? Rápidamente se ponían en discusión, se desmentían, ¿no? De manera tal que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo que salir a decir que era cierto que se habían hecho 60.000 testeos, ¿no? Una vez que en TN habían puesto en duda la información publicada. Luego también hemos visto lo que pasó en Villa Azul, ¿no? Lo que pasó, en realidad lo que no pasó en Villa Azul, ¿no? Cuando también publicaron en redes sociales y en los medios de comunicación, publicaron esta manifestación, ¿no? Decían que era de vecinos que se oponían a las medidas que se tomaban por la pandemia y el aislamiento, ¿no? Bueno, vimos cómo resultó ser que eso era una imagen de Chile, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, la utilización de noticias falsas durante la pandemia fue moneda corriente con el objetivo de ir poniendo en cuestión la gestión del gobierno nacional durante la pandemia. Otra de las cuestiones que quiero ver acá es lo que tiene que ver con lo que Bourdieu llama el intelectual mediático, ¿no? Esa figura del intelectual mediático, que es esa figura de los periodistas, ¿no? Los y las periodistas, que están al servicio de los dueños de los medios de comunicación, que simplifican el lenguaje, que usan un lenguaje efectista, como por ejemplo el de infectadura, ¿no? Haciendo una conjunción entre la infección del virus y la dictadura, ¿no? Haciendo alusión a la dictadura, la última dictadura cívico-militar que padeció nuestro país en 1976, poniendo en el mismo plano, ¿no? La gestión de la pandemia que se estaba llevando en nuestro país con la dictadura cívico-militar vivida en nuestro país, ¿no? Entonces aquí decían, bueno, que la democracia estaba en peligro, ¿no? Que la democracia estaba en peligro como no lo estuvo en nuestro país desde 1983, ¿no? Anunciando ese juego discursivo, ¿no? Entre la infección y la dictadura. Bueno, lo mismo con las vacunas procedientes de China, ¿no? Las vacunas chinas y rusas avanzan en las naciones más pobres, ¿no? Diciendo que para muchos países la única opción que teníamos era estas vacunas, ¿no? Porque no tenían pruebas definitivas y que por lo tanto se iban a aplicar en países como los nuestros. Y acá es muy importante porque mientras llegaba a la Argentina, no sé si se acuerdan, el primer vuelo con las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik, los hashtags que se promovían eran yo no me vacuno, la vacuna trucha, hashtag veneno, ¿no? A punto tal que el presidente Alberto Fernández fue denunciado, ¿no? Le hicieron una causa, Elisa Carrió, por envenenamiento de nuestra población, ¿no? Digamos, entonces, cómo desde las redes, cómo desde los medios de comunicación se viralizó esta campaña de desprestigio a la vacuna y al sistema de vacunación. Bueno, aludiendo a Durán Barba, ¿no? También hablando sobre la vacuna trucha. Y acá este último ejemplo es un ejemplo que a mí me gustaría trabajar. ¿Se acuerdan cuando las bolsas mortuorias, ¿no? se colgaron en la Casa Rosada en una manifestación? Me parece importante recordarlo también a días del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos en nuestro país, ¿no? Y me interesa recordar este caso porque plantea un mecanismo que excede a las redes sociales,
y que encuentran las expresiones de odio llevadas al espacio público, generando escenarios de violencia en ese espacio público, ¿no? Los nombres que aparecían en esas bolsas corresponden a diferentes referentes de nuestra política, de la militancia, del gobierno, ¿no? Estela de Carlotto, los pibes de la Cámpora, los amigos de Alberto, Daniel Scioli, ¿no? La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Vemos cómo esta manifestación, que fue organizada por la oposición al gobierno nacional, ¿no? En el marco del plan de vacunación y de las denuncias con el plan de vacunación, vemos cómo en este mecanismo de construcción de odio, ¿no? Es posible identificar 3 momentos. Un primer momento, que es aparece una noticia falsa, un segundo momento, que se viraliza en las redes de comunicación, y un tercer momento, que es aquel en el que se amplifican esos discursos de odio. Y para cerrar, me gustaría trabajar esta idea de las redes y del ruido, ¿no? Cómo el discurso de odio circula, cómo es un discurso de odio que carece de lógica, ¿no? El discurso de odio es un discurso que no tiene, que no se ajusta a la lógica formal de las narrativas, ¿no? Que se van contraponiendo respuestas, ¿no? Más allá de la lógica de las mismas respuestas, ¿no? Yo recordaba una de las entrevistas que hacían en los medios de comunicación ante un grupo de manifestantes, donde decían, bueno, nosotros venimos acá porque no queremos que nos encierren, pero ustedes no están encerrados, señora, ustedes están en una manifestación. Bueno, pero queremos las vacunas, pero Argentina está vacunando entre los 20 países mejores del mundo. Bueno, no me importa, yo quiero la vacuna de Miami, ¿no? Como este discurso que no tiene ni fundamento, ni lógica, ni coherencia en la elaboración discursiva, ¿no? Entonces, decíamos, cómo este discurso circula, cómo carece de lógica, cómo tiene que circular de manera veloz también, ¿no? Por eso aquí las redes de comunicación, por eso aquí los distintos formatos, ¿no? El WhatsApp, el Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Esta idea de el poco tiempo para argumentar y para desarmar esa argumentación, ¿no? Con escaso tiempo de atención, ¿no? Cómo son parte de la cómo son parte de la materialidad del mensaje, las redes y estos, bueno, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, ¿no? Y cómo el ruido digital, cómo en el ruido digital, esta idea del ruido digital, como el hashtag, ¿no? Es aquello que va a delinear el objetivo, ¿no? El odio, la discriminación, la estigmatización, el marcado, la segregación, ¿no? Y esto es una nueva normalidad, ¿no? Esto se presenta como una nueva normalidad, este odiar en colectivo, ¿no? Este odiar en colectivo, este odiar en común mediante el anonimato de las redes, ¿no? Aparece como un territorio anónimo, como un territorio impersonal, de esta voz colectiva, de esta voz difusa, ¿no? De esta voz contradictoria, ¿no? Y esta es la caracterización que podemos hacer de estas cuestiones. Bueno, y para ir cerrando también, decir que estos mecanismos apelan a lo emocional por sobre lo racional y cómo las redes de comunicación funcionan como un potenciador de este odio. Y que tenemos un gran desafío hoy, ¿no? Tenemos un gran desafío, porque por un lado tenemos un escenario mediático hiperconcentrado, como nunca antes en la historia, ¿no? Hiperconcentrado en términos económicos, además en permanente expansión, al mismo tiempo la diáspora de los públicos, ¿no? En segundo lugar, la digitalización y la mediatización de la vida cotidiana, ¿no? Donde encontramos millones de usuarios y de usuarias autodidactas produciendo contenidos a bajo costo permanentemente. Y por último, que tenemos un gran desafío que tiene que ver con la pluralidad de voces, ¿no? Con generar pluralidad de voces, que no tenemos que resignarnos a generar esa pluralidad de voces desde las carreras de comunicación, desde cada uno de nuestros lugares, desde cada uno de nuestros espacios. Necesitamos una política nacional de comunicación que nos permita regular este tipo de cuestiones que fuimos viendo, este tipo de publicaciones, que regule además la pauta oficial también para poder sostener justamente los medios de comunicación comunitarios, populares, que nos permitan de alguna manera poder responder, poder combatir estos discursos de odio que vemos que se van expandiendo con ferocidad y con velocidad en nuestro país y en nuestra región también, poniendo
poniendo en peligro nuestra democracia, ¿no? Que ahí se va a jugar la emancipación de nuestros pueblos. Bueno, yo dejo acá y seguimos con los expositores que siguen. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero decir que es un placer estar acá. Estoy muy contenta de poder compartir este panel con colegas sobre una problemática que realmente aqueja a nuestra sociedad y que deberíamos prestar cada vez mayor atención. Quiero agradecer también a la Secretaría de Políticas Universitarias y a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por convocarme a este espacio para poder conversar un poco en base a los ejemplos que estuvimos viendo, cómo estas llamadas fake news, las operaciones de prensa también que aparecen y que se dan en este esquema de una sociedad digitalizada. Primero me gustaría marcar un poco a qué es lo que llamamos noticias falsas, que aquellos que estudiamos los desórdenes de la información nos gusta decir que es mucho más que noticia falsa, sino parecería que solo estamos hablando de una problemática que aqueja a los medios de comunicación. Y como vemos, este escenario mediático se amplió ahora más que nunca. Estamos hablando también de posteos en redes sociales, de videos manipulados, de audios que circulan por servicios de mensajería e incluso, y por qué no, hasta de memes. Entonces, para empezar a hablar con los términos más correctos, podríamos decir que llamamos desinformación a toda pieza que justamente lo que hace es presentar información falsa, inexacta o engañosa, esta verdad a medias, que lo que es presentada justamente y promovida deliberadamente con una intención de causar daño o incluso de poder generar un fin de lucro. Y esto es importante porque en la presentación que tengo para compartir con ustedes, a mí me gustaría que hablemos de qué pasa con la tensión entre desinformación e información y qué pasa con el periodismo. Lo primero decir, como quedó más que claro con los eventos que estuvimos viendo cómo se retrataron en los medios, es que la desinformación no queda en una batalla discursiva. Claramente la desinformación tiene efectos reales, consecuencias concretas en nuestras sociedades. Podemos decir que debilitan y amenazan cada vez más el funcionamiento de los sistemas democráticos. Esto lo vemos en cómo se contamina la discusión de los asuntos públicos, se debilita el rico debate de las ideas e incluso de la toma de decisiones. Estos engaños, estas mentiras, justamente están promovidas para poder instalar posiciones, polarizar discursos, sean políticos o sociales, como también manipular la opinión pública e impulsar acciones concretas. Podemos decir, y esto queda claro, que la ciudadanía mal informada toma malas decisiones. Llévenlo al terreno que ustedes quieran, podemos hablar del ámbito público, pensando en el marco de la pandemia, qué pasa con ciudadanos que no acceden a una información confiable, segura sobre la vacunación y que en todo caso pueden acceder o decidir tomar sustancias para poder prevenir cierta enfermedad y que esto lleve a que tengan consecuencias en su salud. Entonces, lo primero es que si bien estamos acá hablando en una mesa de comunicación, la desinformación pasa esos límites discursivos y también vemos que llega a acciones concretas en el territorio. ¿Qué pasa con las organizaciones de noticias? Entonces, ahí vamos. ¿Qué pasa con las organizaciones de noticias que cumplen, como sabemos, un papel central en dar visibilidad a estas piezas e incluso muchas veces en amplificarlas? Como también deberíamos destacar que los medios de comunicación pueden también concientizar y brindar información que sea fiable a los usuarios de noticias. Vemos que entre tantas mentiras, engaños y falsedades, lo que hay son datos, datos, datos y más datos, que parecería que a medida que aparecen van haciendo mucho ruido,
como dice y señala el panel. Y si bien el periodismo ha trabajado siempre con datos, queda claro que el ecosistema comunicacional ahora se modificó. Las tecnologías digitales habilitaron la posibilidad de la publicación abierta, que cada vez haya más creadores de contenidos, que los mensajes se transmitan y se difundan de una manera mucho más rápida. Como decía el nombre del panel, entonces hay mucho en este ecosistema mediático y nos faltan datos que sean comprobables y fuentes confiables. Acá es donde está el rol que deberían cumplir las organizaciones de noticias, que requieren, es urgente, acelerar procesos de verificación de datos para brindar información de mayor credibilidad ante un escenario de tan pocas certezas. El chequeo de la información, o como se lo suele llamar en inglés, el fact-checking, no debería ser prioridad solo cuando hay sospecha de la veracidad de un dato, sino que por el contrario debería ser una práctica propia del quehacer periodístico, porque en este escenario de desinformación también aparecen los errores involuntarios. Entonces ahí es donde debemos diferenciar y entender la intencionalidad que puede haber o no detrás de la difusión de un mensaje. La desinformación hoy presenta grandes desafíos para el ejercicio del periodismo, de la profesión, para muchos de ustedes que seguramente están estudiando, les interesa la comunicación y el periodismo y saber que pueden ser agentes claves para poder frenar la desinformación, justamente mediante la capacitación y el entrenamiento en habilidades claves de verificación de datos. Sabemos que se requiere de un periodismo comprometido, justamente que no sea cómplice de los grandes poderes políticos, judiciales, que sea independiente y que sobre todo sea responsable ante la sociedad. En lugar de acallar voces, a mí siempre me gusta decir que en realidad lo que necesitamos es más y mejor periodismo de datos o mejor periodismo. Esta es un poco la propuesta que venimos trabajando desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es pensar esta disciplina que se comienza a desarrollar a partir de las tecnologías digitales, que nos permite encontrar, contrastar, visualizar y poder combinar información desde varias fuentes. Creemos que el desarrollo del periodismo de datos puede ayudarnos a reducir justamente los impactos de la desinformación. Y esto es trabajar para encontrar historias en un gran caudal de datos, de información. Sabemos que la sociedad hoy genera más información como nunca. Piensen lo que sucede en un minuto de internet. La gran cantidad de mensajes, de posteos, de PDFs que se generan, de conversaciones. Entonces, ahí es la importancia de desarrollar estas habilidades para el manejo de una gran cantidad de información y que nos permita encontrar los documentos, extraer la información clave y que de ahí podamos contar historias. Frente a la gran cantidad de información, también esta necesidad de explorar patrones y tendencias, el poder adquirir conocimientos en matemática y estadística, que si bien no son de las ciencias sociales y nosotros un poco le escapamos a los números, es necesario para poder analizar esos datos, filtrar la información, amigarnos con las hojas de Excel y poder ahí hacer esas preguntas que se conviertan claves para poder hallar otras historias donde quizás en ese mismo conjunto de datos nuestros colegas no las habían visto. Y por último, lo que me parece interesante es cómo el periodismo de datos nos abre una ventana para la visualización de historias complejas, cómo podemos gran cantidad de información hacerla mucho más amigable para nuestras audiencias, entendiendo también cómo es el consumo hoy de la información. Podemos decir entonces que las tecnologías digitales modificaron tanto el modo de crear contenido, la distribución y también el momento de pensar esas historias. La pregunta que me hice cuando me invitaron a este panel era entonces, ¿qué podemos hacer desde las universidades nacionales? ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Y me queda claro que las instituciones educativas que forman a los comunicadores tienen hoy la enorme responsabilidad de conformar ciclos de capacitación, espacios de formación que estén
en sintonía con la revolución que se vive de las formas de ejercer la comunicación y el periodismo. En otras palabras, fomentar la investigación periodística a partir de la utilización de bases de datos, la generación de experiencias que se vuelvan estimulantes, motivadoras para nuestros estudiantes a partir de nuevas narrativas, el trabajo que se realiza con tecnologías y la creación de equipos interdisciplinarios, porque también desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la experiencia de la agencia de noticias A1, lo que aprendimos es que los periodistas no tenemos que trabajar solos. El hecho de trabajar en equipo nos ayuda a potenciar nuestras habilidades y nos permite abordar justamente de una manera integral las problemáticas y las historias que nos interesa contar. Las experiencias de formación en periodismo de datos podemos decir que todavía son incipientes, experimentales, incluso esporádicas. Lo que creemos es que hay que seguir trabajando en alianzas para poder desarrollar aún más estas propuestas educativas de la mano de la innovación. Y acá es donde algunas líneas que me parece que son importantes y que quería compartir hoy de cómo podemos pensar esta relación entre universidad, periodismo y qué pasa con este fenómeno de la desinformación. Por un lado, como decía antes, la capacitación. Fundamental que podamos desarrollar propuestas que apuesten a la capacitación en estos temas. Periodismo de datos y herramientas contra la desinformación. Verificación del discurso público. También que haya instancias de producción, que se puedan crear proyectos de periodismo de datos o artículos multimedia que aborden distintas temáticas y que presenten un gran caudal de información. Poder estimular a nuestros estudiantes a que sean creadores, productores de contenido. Por otro lado, una línea clave es la investigación. Para poder marcar la diferencia tenemos que conocer cuáles son las reglas de juego, dónde estamos parados y ahí el hecho de poder implementar líneas y acciones de investigación sobre este campo nos va a ayudar a tener insumos, como decíamos antes, para poder tomar mejores decisiones y que esto nos lleve a poder pensar a su vez nuevas instancias de capacitación y, por qué no, otras iniciativas de producción. Una cuarta línea es el trabajo en alianzas. Nos parece que generar vínculos con otras instituciones educativas, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy, el hecho de poder compartir experiencias, va a enriquecer este debate. El poder trabajar con organizaciones de noticias que nos amplíe la mirada sobre cómo es la producción y el quehacer periodístico hoy, nos va a estimular y sobre todo nos va a mostrar vías posibles para poder idear soluciones e iniciativas que pongan un freno a la desinformación. Desde la universidad podemos trabajar transversalmente en lo que son los estudios de los media literacy o la alfabetización mediática informacional, así como también desde el análisis de las noticias. Porque lo que creemos es que en las universidades podemos trabajar para que los estudiantes, futuros comunicadores, periodistas, profesionales de los medios puedan desarrollar cada vez más un pensamiento crítico y sobre todo, diría yo, una lectura crítica de las distintas piezas de información que circulan hoy en este ecosistema. Para terminar, compartir la experiencia del equipo de datos que están presentes hoy, Martín Duré y Eduardo Mejías, que han sido nuestro equipo, que podemos decir también que nació de una iniciativa, del impulso que nos dio la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales, para poder probar esto que hace algunos años era muy nuevo, que es el periodismo de datos, cómo van a trabajar con Excel, quiénes son esos que trabajan con programas raros, cómo hacer periodismo de la computadora. Y a partir de empezar a charlar, conversar con los estudiantes, mostrarles las posibilidades que tenía, pensando, como decía antes, de las narrativas y el impacto que puede generar esto en las comunidades, así fue que el equipo de datos de la Agencia 1 elaboró en abril del 2020 el primer mapa de COVID de la provincia de Buenos Aires. Y acá quería compartir lo que fue la difusión, cómo grandes medios también tomaron esta iniciativa y se nutrieron de esa experiencia, lo que fue nuestro paso por la televisión pública, el trabajo, insisto trabajo elaborado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Lomas de Zamora, en el cual
los docentes, periodistas, acompañamos su proceso, pero nació de una iniciativa de ellos y este mapa incluso después fue tomado y por supuesto desde el diario La Nación lo que hicieron fue abordar y trabajar aún más. Hicimos una alianza, una colaboración de trabajo con ellos y así fue que también estudiantes de la carrera pudieron hacer sus primeras publicaciones en un medio nacional. Entonces, desde las universidades, ¿qué podemos hacer? Sin duda, me parece que podemos hacer mucho. Muchas gracias. Hola, hola. Sí, buenísimo. Están cambiando. Bueno, mientras me sirvo agua. No sé si van a poner la presentación. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. No, ahora no. ¿Ahora está? Ahora no. Ahora sí. Bien. Bueno, ¿cómo están? Bueno, buenísimo. Gracias a la Secretaría de Políticas Universitarias por la invitación. Gracias a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la UNDAV, que dijo, Damián, anda a exponer, confiamos en vos que no vas a hacer papelones. Y yo vine pensando que iba a hablar del Hombre Araña. La verdad, la estética de cómics tuve que cambiarlo todo en la marcha y voy a hablar de otra cosa. No, igual voy a hablar del Hombre Araña, van a ver. Pero bueno, lo que voy a hacer a partir del pie que me dejó Soledad es hablar de la experiencia de la enseñanza del periodismo de datos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Una experiencia pionera en América Latina de incluir dentro del ciclo de grado una materia específica que se llama periodismo de datos y que trabaja el periodismo de datos. Y como dice ahí, bueno, acá atrás, yo lo veo allá, nuevas habilidades para un nuevo mundo. Hoy vivimos en sociedades cada vez más datificadas y las y los periodistas tenemos que tener habilidades para entender ese mundo datificado. Salirnos un poco de la declaracionitis, ¿no? Pedro dijo tal cosa y es el título, aunque no sea verdad. Juancita dijo tal otra y ese es el título, aunque no sea verdad. El periodismo de datos es una contribución. No voy a decir que con el periodismo de datos se come, se educa y se cura, pero vamos a poder hablar de algunas cuestiones que son por lo menos una oportunidad para pensarlo desde el oficio periodístico, sobre todo para renovarlo. ¿Te hago así y se mueve? A ver, ahí está. Bueno, ¿cuáles son los puntos de partida de los cuales trabajamos en el periodismo de datos? Pero antes voy a mencionar de qué se trata en 2 palabras el periodismo de datos. El periodismo de datos, en principio, es una práctica que combina el oficio tradicional del periodismo con el uso de la mejor tecnología para poder encontrar noticias en grandes bases de datos. Pero además es una metodología que me permite a mí buscar, extraer, procesar, limpiar, analizar, visualizar y publicar noticias. Bueno, ¿cuáles son los puntos de partida que tomamos en la materia? Y que esto surge a partir de una investigación que hicimos financiada por la UNDAV, que tomó el periodismo de datos como objeto de estudio. Bueno, en principio el periodismo de datos decimos que ofrece nuevas posibilidades narrativas y nuevas posibilidades de ejercer el periodismo combinando esto que les decía, de el oficio tradicional con el poder de las nuevas tecnologías. Además, decimos que trabajar con datos ofrece o permite contar una visión más acabada, más completa, más profunda del mundo y de la realidad. Rompe con la abstracción. Es un trabajo importante que tenemos que hacer desde el periodismo de datos, porque tenemos que convertir datos complejos, información muy compleja, en información a la que pueda acceder, entender y que pueda llegar
a públicos los más amplios posibles. Además, con esta lógica de las visualizaciones interactivas, que de alguna manera fueron las estrellas de la pandemia en el campo periodístico, donde las mayores visitas, las notas más visitadas de los principales diarios del mundo, tuvieron piezas de periodismo de datos con visualizaciones interactivas. Esta interacción promueve la participación y la apropiación de los datos por parte del público. Y eso es súper importante cuando uno quiere comunicar. Además, mejora el debate público, porque aportar datos, siempre y cuando esos datos sean de calidad, y tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas, reclamar al sector público, al sector privado, a los medios, información de calidad. Siempre que podamos brindar información de calidad, estamos contribuyendo a la mejora del debate público, y eso es muy importante. Y además, ofrece mayor transparencia. ¿Por qué? No solamente porque trabaja con datos, y eso, bueno, tenemos el dato, sino porque la propia metodología del periodismo de datos permite, ¿no? Como en Watchmen, ¿no? Antes hablé del Hombre Araña, como en Watchmen, ¿quién vigila a los vigilantes, ¿no? ¿Quién vigila o quién chequea a los chequeadores? Bueno, el periodismo de datos, la metodología del periodismo de datos, transparenta de dónde salió la información, cuáles fueron las fuentes, cuáles fueron los datos. Y cualquier persona con el conocimiento, la habilidad para trabajar esos datos, puede comprobar, puede chequear si esa información es correcta o esa interpretación de los datos es válida. Entonces, esos son 6 puntos de partida desde donde trabajamos el periodismo de datos en la materia en la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Anda o no anda? ¿Es para allá? Ah, ahí está, me pasé. Ahí está. Esas son algunas notas. Nosotros decimos, en el periodismo de datos, hay noticias que no hubieran visto nunca la luz si no era a través de la metodología del periodismo de datos. Hay algunos ejemplos. Bueno, Ley Brisa, la ayuda económica para hijes de víctimas de femicidios, se duplicó en 2020. Yo ni sabía que existía la Ley Brisa. Estos son trabajos de estudiantes súper interesantes. Después voy a invitar, por supuesto, a que vean estas notas. Trata de personas, en 2019 aumentaron las denuncias por esclavitud laboral. ¿No? ¿En qué medios están leyendo estas cosas? Bueno, la de la Ley Brisa 6 meses después la sacó Chequeado, por ejemplo. Y yo súper orgulloso de que mis polles la descubrieron y la construyeron antes. Trasplantes, no llegó a ver el dato, pero casi 3 de cada 10 pacientes mueren antes de ingresar a la lista de espera. Y esa nota cuenta todo el proceso, desconocido para la mayoría de personas, de cómo se llegaba a estar en una lista de espera para un trasplante. Bueno, la cuarentena no frenó la violencia de género, creo que dice. Sí. En el medio, bueno, portación de armas, ¿no? De cada 100 solicitudes, solo una es de una mujer, por ejemplo. Y que los suicidios en Argentina, y es provincia por provincia, todos los datos de suicidio en Argentina, 8, ¿no? 8 de cada 10 víctimas son hombres. Bueno, un ejemplo de notas que los estudiantes trabajaron en la materia en el último año, que muestran un poco lo que se puede hacer con el periodismo de datos. Traer al público temas e informaciones que no están ahí, que no surgen de una declaración. Que no me va a venir a decir a alguien, mirá, ¿sabés qué? Aumentaron las denuncias por esclavitud laboral si no se analizaron los datos. Lo de los trasplantes. Bueno, nosotros creemos mucho en esta metodología. ¿Pasa o no pasa? No quiere. No me hace caso, es para allá. Ahí está. Dos hitos, si se quiere, recientes de este año. Primero, fuimos finalistas, no ganamos, vale, pero fuimos finalistas de los premios Sigma. Los premios más importantes del campo del periodismo de datos en el mundo. Y estábamos finalistas junto con el New York Times, finalistas con ProPublica, con The Guardian, o sea, un montón de medios monstruosos. Y ahí estaba la Universidad Nacional de Avellaneda, ahí, nada. No es que esperábamos ganar, pero fue un aliciente y fue muy bien recibido por las y los estudiantes, porque vieron que, bueno, que alguien les presta atención a esto. Y luego la otra captura tiene que ver con
algo reciente, terminó la semana pasada, un grupo de voluntarios, de estudiantes y graduados que pasaron por la materia periodismo de datos, se sumaron como voluntarios a todo un trabajo de chequeo colaborativo, donde participaron 9 universidades del país, entre ellos la UNDAB, para chequear y verificar y encontrar inconsistencias en los 35.000 telegramas de las elecciones, las PASO. Bueno, ahí la UNDAB fue reconocida, esto fue convocado por La Nación Data, el equipo de periodismo de datos del diario La Nación, un referente en América Latina e incluso en el mundo. Y bueno, la UNDAB fue reconocida porque sus estudiantes y graduados fueron quienes más telegramas chequearon. Y creo que, a ver, para allá, a ver. Ahí está, se fue. Bueno, se rompió. Se fue y no vuelve, ¿no? Quería mostrar lo último, que era el chivo del final de la presentación, no el final de la exposición. ¿Puede volver? ¿O lo rompí? Ahí. Bueno, pero mientras, no importa, mientras yo les invito a que visiten datosundab.com.ar, que era un poco lo que se veía en la pantalla. La última. ¿Una más? Ahí está. Un poco es una captura. Y tiene animación al final, porque al principio de la prueba no se movía. Bueno, un pantallazo del sitio de la materia, datosundab.com.ar, donde van a poder ver no solamente las notas que hicieron las y los estudiantes sobre notas basadas en periodismo de datos, sino también entrevistas a cerca de 30 periodistas de datos de América Latina, que los mismos estudiantes hicieron, y ahí en alguna captura la van a ver a Soledad. Mira, ahí está. Bueno, pero esto como cierre de la presentación, de presentarle la materia. Pero también quería comentar que la desinformación es un asunto demasiado importante para dejárselo solamente a periodistas, medios y fact-checkers. Necesitamos una ciudadanía comprometida en una lectura crítica del mensaje de los medios y los mensajes que circulan por las redes, teniendo en cuenta también el debate acerca de los algoritmos, creo que no se llegó a mencionar acá. Los algoritmos, estos software que regulan qué se ve y qué no se ve en las redes sociales y en distintas aplicaciones, están incidiendo en nuestra perspectiva del mundo. Y eso es un debate que tenemos que dar. Tenemos que discutir, la periodista Natalia Suazo, que escribió Las guerras de Internet, Los dueños de Internet, libros súper recomendados, ella siempre dice que tenemos que discutir una ética de los algoritmos. Y los algoritmos están incidiendo muchísimo en el fenómeno de la desinformación. Pero yo dije que iba a hablar del hombre araña, y voy a hablar del hombre araña. ¿Qué tiene que ver el hombre araña con la desinformación? Tiene que ver en una parte que no es tan importante o tan grave o tan problemática la generación de las piezas de desinformación, las fake news o como queramos llamarlas, sino que lo que tenemos que trabajar es la circulación de esas desinformaciones. Y esa circulación se da porque tenemos en nuestra mano herramientas que potencialmente distribuyen información de forma masiva. Tenemos ese poder. Y como ustedes ya saben, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que cuando planificamos esto lo pensamos en 2 tramos. La primera parte más expositiva y una segunda parte de cierre mucho más interactiva, donde ya les delegamos la participación a cada una y a cada uno de ustedes y donde Andrea, Soledad y Damián van a responder algunas preguntas, aportes, sugerencias sobre la temática. Así que habilitamos el pase de micrófono.
Sí, voy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Celebro que las universidades públicas, universidades nacionales, estemos dando un debate en torno a lo que es el periodismo de datos, la creación de noticias falsas, la responsabilidad, de alguna manera, de formar comunicadoras, comunicadores que tengan en cuenta esto. Una reflexión sencilla y retomando también un poco lo que es de alguna manera, nuestra responsabilidad en términos de estas formaciones, que por lo menos lo que trabajamos muchísimo desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social es concientizar, como se dijo en esta mesa, de que justamente Internet, las nuevas tecnologías están atravesadas por lógicas de poder, que están atravesados por intereses. Nos parece muy importante que nuestros estudiantes entiendan que en estas nuevas narrativas de manera están impregnadas también esos intereses, esos poderes que siempre existieron, que como bien decían al principio en la primera exposición sobre fake news, en realidad lo que han venido a hacer las nuevas tecnologías y las redes sociales es a hacer que se viralicen y a tener más velocidad, pero siempre existieron las narrativas de las derechas. Y vemos este fenómeno avanzar en los procesos políticos electorales, lo vimos en Brasil de Bolsonaro, lo vimos en Estados Unidos con Trump, como apoyados en justamente 100 datos, a mí me parece señalar esto que es muy importante, pues se habló muchísimo del periodismo de datos, pero es importante dar una discusión a esas derechas que construyeron a través de las redes sociales un posicionamiento, una ideología, un relato que para mí, en esto que venía escuchándolos, es con datos y los relatos, porque parece que la derecha ha instalado esto de que dato mata relato, y me parece importante sostener que en realidad con el dato se construyen los relatos, lo hacen las derechas y claramente lo han hecho en el caso de Bolsonaro, pero hay una cosa que me parece importante, en el Brasil, y lo hicieron acá, de la Alianza Cambiemos, claramente construyó a partir de algunas lógicas en el gobierno anterior la instalación de ciertas noticias falsas, de ciertas cuestiones que parecían verdades absolutas y que las redes han venido a viralizar. Lo que me parecía importante señalar en este tema es que en los últimos años la pandemia justamente ha exacerbado, la pérdida, la posibilidad de estar en la calle. Nosotros encontramos en el territorio, en la calle, como lugares también de disputa, ha exacerbado estas posiciones a través de las redes sociales que marcan tendencias, ideologías y que de alguna manera esto ha ido, digamos, a contrapelo de los lugares donde lógicamente nosotros también entendemos que la militancia se puede dar. Pero entendemos en este sentido que los territorios digitales hay que habitarlos, que los territorios digitales es un territorio más donde tenemos que dar las disputas de poder, donde tenemos que concientizar a nuestros estudiantes sobre cómo circula el poder, cómo se dan las batallas de sentido en estas redes y cuáles son los intereses que hay por detrás en esto. Entonces, yo creo que ni tecnofóbicos ni tecnofílicos, me parece que hay que encontrar una forma de pararnos en el medio de entender que justamente las tecnologías pueden ayudar a dar estas batallas, como vemos claramente algunos avances en las distintas universidades de estos compañeros que están mostrando cómo desde el periodismo de datos y trabajando con esa base de datos también podemos construir otros relatos. Andrea hablaba al principio de algo que me parece importante señalar en la construcción de las narrativas, que es lo emocional. Siempre se apela a lo emocional, siempre se trata de buscar algo que tenga una consistencia con la materialidad. Nunca lo digital es puramente digital, sino que siempre tiene un relato o está linkeado de alguna manera con alguna cuestión que sucede en la materialidad. Cuando Bolsonaro gana en Brasil, lo hace justamente haciendo relevamiento en la calle, preguntándole a los ciudadanos, y unas problemáticas que más señalaban tenían que ver con la inseguridad. Montado sobre un dato concreto, sobre un pensamiento preexistente en la gente, arman una campaña vinculada a cómo va a brindar seguridad al Brasil si es elegido como presidente de la nación. Digo, como un solo ejemplo para pensar, insisto y dejo como síntesis y reflexión, tal vez pensar en esto de cómo las universidades tenemos que trabajar en conjunto para concientizar, para proponer, por supuesto para capacitar, pero me parece muy importante entender que las ideologías circulan por las redes y que no es una cuestión menor dar los debates en nuestras aulas y con nuestros estudiantes. Así que celebro muchísimo el espacio y les agradezco a todos porque creo que justamente podemos darnos este lugar y esta conversación en este momento. Así que gracias. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más tiene alguna preguntita, alguna contribución? No sé si el panel quería contestar algo específico.
también. Les doy 10 segunditos, ahí va. Estaba formulando la pregunta. Hola, buenas tardes. No, más que nada preguntarles, obviamente desde el ámbito universitario, bueno, del que formamos parte, ¿cómo se puede también trasladar ese interés, no solo del periodismo de datos que podemos tener nosotros en las universidades, como explicaban en la UNDAV y en Lomas, cómo se puede trasladar también eso a la redacción, ¿no? Desde un ámbito de que nosotros salimos y participamos del mercado laboral, cómo trasladar en esa iniciación en el mercado laboral, cómo trasladar en las redacciones a las que nosotros podemos acceder esas inquietudes propias que tenemos nosotros en las universidades y en nuestras cátedras, cómo se puede trasladar a ese otro ámbito, ¿no? que se supera, digamos, y que pasamos a trabajar y al que creo que la gran mayoría de los periodistas quiere acceder, ¿no? Que es justamente en el ámbito laboral. Muy bien. ¿Sumamos más preguntas o contestan directamente? ¿Cómo se quieren manejar? Dale. Bueno, gracias por la pregunta. Es de difícil respuesta. Podríamos pensar en el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Voy a empezar por el vaso medio lleno. Ignacio Ferreiro, un periodista joven que hasta la semana pasada trabajó en A24.com, él siempre dice, pues lo tuvimos en paneles en la UNDAV y lo entrevistaron estudiantes y demás, que manejar los datos, saber buscarlos, saber encontrarlos, saber procesarlos, es un plus en un mercado que está saturado del saber tradicional y que esto te permite, bueno, diferenciarte y que él encontró, él lo cuenta personalmente, pero lo cree también, él consiguió trabajo porque tenía ese diferencial. Manejo de herramientas, manejo de datos, poder aportar a la agenda cosas que no están en los otros medios, es un valor de originalidad. Entonces ese sería lo positivo. Lo negativo es que todavía cuesta mucho hacerle entender a los medios que este diferencial le va a aportar calidad al medio. ¿Por qué? Y porque los medios están pensando en cómo generar ingresos a través de banners, a través de muchos clics. Y bueno, no, el periodismo de datos no es instantáneo. El periodismo de datos lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Y eso es una inversión que tiene que hacer el medio. Entonces, hasta tanto los medios no descubran cómo generar ingresos genuinamente y tener un modelo de negocios sustentable, esa discusión va a estar. Y va a haber medios que lo van a ver, como lo vio en su momento A24, como lo ve Infobae, como lo ve La Nación, como lo ve un poco lavoz.com y algunos otros medios que incorporan algunas cosas, Minuto Uno cada tanto pone algo. Y va a ser una pelea, Algunos medios lo verán y otros medios no, seguirán copiando y pegando cables, ¿no? Es eso. Yo quiero brevemente decir que la pregunta que hacías vos recién no es separado, no va separado de lo que yo decía al final de la exposición, de pensar unas nuevas políticas de comunicación, ¿no? Donde eso permita repensar el ejercicio periodístico. Estamos asistiendo por primera vez en nuestro país a la elaboración de un código de ética para la televisión pública, ¿no? Pero yo creo que eso luego va a servir también de modelo para otros medios de comunicación, no solo para la televisión pública, no solo para los medios públicos, ¿no? Sino también tendrían que tomar el ejemplo los medios privados, sobre todo, ¿no? Más allá de los manuales de estilo que tienen cada uno de esos medios, digamos, ¿no? Que son absolutamente discutibles. Pero sin duda tiene que ir de la mano de otras políticas nacionales de comunicación, que contemple, bueno, esto de éticamente qué es hacer periodismo hoy, ¿no? ¿Qué es hacer periodismo hoy y cómo hacemos posible un otro periodismo, ¿no? Aún en los medios que están, los medios que existen, pero bueno, hay que hacer una regulación del ejercicio del periodismo, digamos, ¿no?
que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ni con intervenir en la libertad de expresión o en la libertad de prensa. Pero, por ejemplo, a los discursos de odio, bueno, hay que ponerles un límite a los discursos de odio, ¿no? Hay que ponerles un límite a todos los discursos que tienen que ver con, que potencian esta desinformación, que potencian esta... que potencian esta estigmatización y de alguna manera que potencian también esta posibilidad de exterminar a un otro social que legítimamente a través de los medios de comunicación se va diciendo que es factible ser exterminado, ¿no? Y si no, pensemos cómo los medios de comunicación cubrieron el asesinato de Lucas, ¿no? Como Clarín en tapa o digamos, en diferentes, no me acuerdo si fue en tapa, pero bueno, cómo cubrió el asesinato de Lucas, digamos, ¿no? O sea, eso necesitamos unas políticas nacionales de comunicación que nos permitan pensar un otro periodismo, ¿no? Bueno, para complementar lo que dijeron tanto Andrea como Damián, me parece también importante que podamos pensar una lógica que en vez de ir de arriba hacia abajo, vaya de abajo hacia arriba. En vez de esperar que quizás sean los directivos de los medios que decidan abrir un área de verificación de datos o un equipo de periodismo de datos, también entender que los periodistas tienen hoy la posibilidad de presentar sumarios con notas que sean mucho más interesantes, que pongan en práctica estos saberes, bueno, como la experiencia de Ignacio, cómo se puede también ver que es un plus en su formación, y si hoy sabemos que los medios no quieren invertir o no pueden, los números no dan para invertir en este tipo de desarrollos, saber que el periodismo de datos requiere tiempo, no es un periodismo fast food, no es para allá, sino que al contrario lo que hace es presentarnos un análisis exhaustivo de un gran caudal de información y que esto también requiere de maduración, de esas historias, de ir buscando un tiempo hasta que finalmente se puedan presentar. Yo creo que todavía es una cuestión de dar pie a que cada vez más comunicadores, periodistas nuestros y nuestras estudiantes salgan de las universidades con estas herramientas y que entonces puedan empezar a producir y mostrar. Así como explicábamos en el caso de la Agencia 1, a partir de un proyecto que sale de estudiantes, cómo los medios se interesaron en esa experiencia, porque era una narrativa potente, porque brindaba y cruzaba datos, cómo ahí pudimos tender un puente entre ambos espacios, entre ambos ámbitos, y fue una experiencia enriquecedora para ambos lados. Bueno, tenemos una preguntita más, no sé si la quieren hacer cortita y ya vamos cerrando. Hola, hola, ahí va. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Tomé nota un segundo de algunas cosas que se dijeron. Bueno, primero agradecer este espacio hermoso en Tecnópolis, de la SPU. Yo creo que la clave para discutir esta tarde es el título, esto de mucho ruido. Y si entendemos el ruido como algo negativo, yo lo entendí así, creo que el ruido justamente que tenemos hoy en este momento en nuestra sociedad, no solo en Argentina, en América Latina, sino en el mundo, es el ruido que genera la desigualdad en torno a la propiedad de los medios de comunicación. Digamos, yo creo que ahí reside un gran problema, inclusive en esa relación entre los intereses económicos de los medios hegemónicos de comunicación y los intereses del poder político y los intereses de la justicia, por ejemplo, ¿no? Recién Martín mencionaba el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, podemos pensar hoy en un tema que nos hace muchísimo ruido, que es Milei y sus diputados y diputadas, a partir del 10 de diciembre en el Congreso, muchos de ellos negacionistas, pero también nos hace ruido, bueno, nos hace ruido Vox en España, pero también nos hace ruido cómo estos medios de comunicación, lo que hacen es, estos medios hegemónicos de comunicación, lo que hacen es transparentar esos discursos del odio, discursos de la mentira. Recién mencionaban a Infobae y yo pensaba en la mentira, porque
es interesante también a veces dejar de decir fake news para pasar a decir mentira, digamos, ¿no? Y pensaba en la mentira de Infobae en torno al barco que entró al puerto de Buenos Aires proveniente de Cabo Verde. Y era una mentira. Y era una mentira en plena pandemia y en pleno temor por una nueva variante. ¿Qué se hace con eso, digamos, ¿no? Bueno, si a eso le agregamos, y no quiero ser pesimista en esta linda tarde de sábado, pero si a eso le agregamos el lugar de las redes sociales, que sin duda traen cada vez más ruido, que son interesantes, que en parte podríamos pensar, lo estoy pensando, vienen a democratizar, pero a la vez vienen también a traer mucho más ruido, digamos, ¿no? Mucho más ruido, cotidiano. Inclusive porque hay desigualdad también entre quienes son los dueños de esas redes sociales y quienes llegamos a acceder y quienes sabemos utilizar esas redes sociales. Dos cosas más puntuales. Una es, bueno, el lugar del periodismo. Bueno, yo de los medios hegemónicos de comunicación no puedo esperar nada porque todos los días comprobamos que despiden compañeros trabajadores de los medios, todos los días comprobamos que más bien, entiendo yo, no van no creo que vayan a hacer una sección en los medios de periodismo de datos, porque además hemos visto cómo desde los años 90 para acá han achicado los equipos de investigación, digamos, de aquellos grandes equipos de investigación que en algún momento supo tener Clarín, de eso no queda nada, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, insisto, el rol de los medios frente a la democracia, digamos, porque en definitiva, a la democracia hay que fortalecerla y yo creo que desde esos discursos del odio lo que se hace es debilitarla. Por último, como cosa positiva, es pensar retomo lo que dijo Andrea Varela, es pensar en unas políticas nacionales en torno a la comunicación, como las que nos unieron a las universidades nacionales y a los militantes de la comunicación previo a la ley de medios, que después, entiendo, nos vimos arrasados en los 4 años de macrismo y en estos años de pandemia nos hemos quedado en parte paralizados y es lógico muchas veces, pero creo que ahora debería ser por ahí. Digamos, creo que debería ser por ahí, por una política nacional de medios, porque otra vez estas discusiones que tenemos hoy acá se multipliquen en todas nuestras facultades y carreras de comunicación, se multipliquen en todos los medios y en todos los espacios para crear políticas de comunicación de aquí al futuro, porque lamentablemente el ruido por momentos nos está abrumando, nos está ensordeciendo, no sé si se dice así. Muchas gracias. Bueno, creo que nos vamos un poco más informados y con ideas más claras de esta buenísima conversación que hemos tenido y por eso darle muchas gracias y un fuerte aplauso a este panel. Y gracias a ustedes también por haberse quedado y haber prestado suma atención. Nos vemos desde la Secretaría de Política Universitaria, seguimos con estos ciclos de debate. Muchas gracias.